provinciales y legisladores nacionales analizaron el planteo que están realizando los habitantes de el Valle de Siancas en torno a la traza de la Ruta Nacional 34, una preocupación similar que tienen los vecinos del departamento Metán y que expresaron en su momento en la sala de presidentes de la Cámara de Diputados, un lugar en el que estuvieron presentes, como decíamos, legisladores nacionales, entre ellos el diputado nacional por Salta, Pablo Cosiner, con quien tenemos la posibilidad de conversar. Buenas tardes, diputado Cosiner, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿cuál es su balance luego de este encuentro? Bueno, siempre los diálogos generan balances positivos, el hecho de reunirnos nuevamente con la comisión de autoconvocados o vecinos autoconvocados de Güemes, más legisladores provinciales, a nosotros como diputados nacionales nos deja un balance importante porque vamos intercambiando opiniones y tratando de ayudar a encontrar un punto de salida a este tema tan importante, porque es una obra trascendente para el desarrollo de la provincia y de la región, como es la autopista de Güemes a San Pedro. Pero por otro lado sí deja un sabor amargo el hecho de que no haya asistido el equipo, la gente de Vialidad Nacional, que de acuerdo a lo que planteó el presidente de la Cámara, el doctor Godoy, está invitada también a asistir, porque es la pata que falta en la mesa en cuanto a que son los encargados de diagramar el proyecto y visitar y ejecutar la obra. Nosotros ante esta situación, lo que asumimos el compromiso de gestionar ya a nivel nacional, a nivel de las autoridades nacionales de vialidad, una reunión con el director nacional de vialidad y caso contrario que esta no sea conseguida, trabajar sobre alguna audiencia pública en General Güemes. Pero, a ver, el punto, digamos, donde no hay disidencia es que es importante la obra, es importante que la obra se haga. La obra en el proyecto original que nos llegó a nosotros a la Cámara de Diputados de la Nación del Plan Belgrano debía haberse iniciado el 1 de enero. Es un retraso ya importante de esa obra, como la de Metán Rosario de la Frontera. Sabemos que se ha llamado recién a licitación la consultoría de elaboración del proyecto, con lo cual claramente esta obra seguramente no va a estar licitada antes de fin de año, comienzo del año que viene, pero a nosotros nos interesa que se hable con los vecinos, que se hable con los productores, que se hable con los comerciantes para lograr que todos coincidan en el proyecto definitivo que se vaya a licitar, ¿no? A veces visto desde algún despacho administrativo hay cosas que parecen no importantes que son. Hoy hablábamos con productores de Güemes que insistían que no es lo mismo partir por el medio ante la nueva traza, ¿no? Una finca grande que la divida en dos en unidades productivas, a una finca pequeña, como son varias de las unidades productivas de pequeños productores y medianos productores en Güemes, que te la desutiliza directamente, te la inutiliza, mejor dicho, como un elemento productivo. Bueno, eso creo que no se ha tenido en cuenta. Hay algunas otras alternativas de diseño de la traza, pero esto hay que resolverlo a través del diálogo, que es lo que nosotros tratamos de ayudar con estas mesas de trabajo. Diputado, entre esas opciones que se analizaron, la de convocar una audiencia pública para que sea el propio gobierno nacional y sus funcionarios los que respondan ante la ciudadanía, ante los vecinos autoconvocados y los vecinos en general de General Güemes. ¿Cuál es la garantía de que finalmente concurran los actores del gobierno nacional? Ni ninguna. Lamentablemente cada uno es dueño de sus propios actos. Pero también creo que, y eso se lo advertí yo al jefe de gabinete en sus dos últimas presencias en la Cámara de Diputados, si ustedes van a las redes sociales que donde está mi actividad, la van a encontrar. La última hace muy pocos días. El miércoles pasado yo le volví a insistir al jefe de gabinete que no dejen de tener en cuenta el problema que se estaba planteando en Güemes y en Metán con las trazas de la ruta. O sea, se lo venimos advirtiendo permanentemente porque uno desde la experiencia también de la gestión sabe que lo peor que puede hacer uno es minimizar algunas pequeñas situaciones que luego pueden derivar en conflictos. Entonces, creo que viene bien advertir y seguir advirtiéndole a los funcionarios del gobierno nacional en insistir en dialogar, en insistir en escuchar, en insistir en buscar ponerse de acuerdo
porque lo que no puede parecer importante ahora, después llegado el momento de tener que ejecutar o iniciar la obra, puede traducirse o trasladarse a un conflicto mayor. Entonces, ¿para qué si uno lo puede evitar ahora y hay tiempo para hacerlo? El gobierno nacional está avisado, está advertido, conoce a la gente de vialidad aquí en Salta, conoce que de hecho el actual encargado de vialidad regional de vialidad es el que fue hasta la gestión anterior encargado de vialidad nacional de Salta, con lo cual el ingeniero Grosel sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Las autoridades nacionales saben, tanto de vialidad como el jefe de gabinete, y creo que sería un error que si hay una convocatoria a participar de audiencias, o si nosotros estamos pidiendo audiencias para entrevistarnos con la gente de vialidad, la misma no se concreta. Diputado, ¿y cuándo procede la audiencia pública? Porque recordamos que cuando se analizó una variación en la traza de la Ruta 40, hubo audiencia pública. Observamos no hace mucho tiempo la que se realizó en ámbitos del Senado de la Nación por las represas patagónicas, Zepernik y Kirchner. Es decir, hay oportunidades en que efectivamente se hacen audiencias públicas para analizar el informe de impacto ambiental. ¿Por qué no en todas las rutas? Porque algunas sí y otras no. Yo creo que mucho tiene que ver el grado de conflictividad que te genera la ruta. O sea, el impacto ambiental debe hacerse sí o sí cuando la obra se realiza, independientemente de que se hace audiencia o no. En este caso, la audiencia nosotros la planteamos más allá que el gobierno decida o no hacerla por una cuestión de impacto ambiental o no, con una necesidad de impacto social y económico que va a generar el cambio en la traza. Ojalá que esta audiencia puede concretarse en el marco de decir, bueno, no estamos todos de acuerdo con el diseño que se plantea, pero hasta ahora no parece ser así. Ahora, esto se motoriza a partir de la movilización social. En el caso de la autopista Pichanal-Orán, ya con obra avanzada, hay una población que de pronto descubre, nos parten por la mitad, no la queremos. Sí, bueno, el problema de la verdad que la autopista Pichanal-Orán debe plantearse como el grado más importante de la ineficiencia por parte del Estado. O sea, tenés 8 años para hacer el 80% de la obra y para el 20% que resta ya desde el 10 de diciembre del 2015 hasta ahora. En el informe que tengo yo, que recibí del jefe de gabinete el día miércoles, figura esa ruta con un grado de avance de un 65%. Quizás sea un poco más, pero eso te demuestra que una ruta que tenía fecha de entrega y finalización de obra ahora, en septiembre de este año, teóricamente no va a estar terminada. Y bueno, es la fiel demostración de una obra que fue mal encarada desde el comienzo y que todavía no termina de resolverse en algunas cuestiones que tiene que ver con la falta de diálogo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la ejecución de una obra de este tipo, vial, de cero, ¿no es cierto?, donde vos no afectás trazas originales y haces una ruta de cero, y otra cosa es cuando modificás la traza de rutas que ya existen y que tienen cierto nivel de conectividad con los pueblos o con la actividad social o con la actividad económica. Tanto en la autopista Pichanal-Orán como en estas pasa exactamente lo mismo. Lo único que esperamos que cuando estas se inicien, y yo estoy seguro que así va a ser, no va a tener el grado de ineficiencia en la ejecución que tuvo la anterior, que es responsabilidad de la anterior gestión claramente, y hasta ahora deja que no la puede terminar de cerrar. Ahora, ¿no hay también una ausencia del Estado provincial respecto de atender la situación de poblaciones que están en su territorio, más allá de que se trate de una obra pública puntual del gobierno nacional? La demanda de hecho, social... te digo, a mí me consta porque nos ha tocado trabajar varias veces cuando yo era ministro, sé que el ministro Lucas también, cada vez que ha habido un grado de conflictividad en la zona lo resolvían las autoridades provinciales, no las nacionales. Eso el gobierno no puede, el gobierno provincial, yo coincido con vos, no es que tiene una actitud pasiva de decir, no, es una obra nacional. Está bien, la elaboración del proyecto, la ejecución de la obra, en la medida que no sea obra cedida a la provincia,
es responsabilidad del Estado Nacional. Ahora, pero es casi una convocatoria a la conflictividad, porque es allí claro, cuando se los atiende, pero ¿no? Por eso te digo que más allá de eso, en la realidad, ¿qué pasa? Cuando hay conflictividad, siempre se termina involucrando el Estado provincial, porque la conflictividad está en el territorio de la provincia. Entonces, ha pasado cuando hubo conflicto con grupos piqueteros en Obras del Norte, puntualmente en esta, o cuando había problemas de expropiaciones que había que generarse porque había gente que estaba ocupando el lugar donde iba a ser la traza, gente con la cual se pudo acordar el cambio de localización y gente que no, y ahora pasa lo mismo. O sea, ¿por qué los legisladores provinciales? También nosotros somos legisladores nacionales y es una de nuestras funciones no solamente legislar, sino tratar de intermediar en gestionar cuestiones para la provincia y que tienen que ver con relaciones nacionales. Pero ¿por qué se involucran también los legisladores provinciales o los intendentes? Porque están advirtiendo que hay un conflicto latente. La más cómoda sería decir, bueno, es un problema del Estado Nacional que lo resuelva, pero no, el problema es que uno está advirtiendo que quizá desde algunas áreas del Estado Nacional no se advierte el problema y la conflictividad, y creer que, bueno, si yo diseño una traza desde determinado lugar, vengo, licito y después la impongo. Y bueno, a veces cuando vos haces eso sin bajar un poco a dialogar, cuando quieres empezar la obra te das cuenta que hay una serie de conflictos que tenés que resolver y se te termina demorando. Lo que en definitiva nosotros no queremos, que una obra tan importante que nosotros desde ya apoyamos la ejecución, y si existe la voluntad de hacerla, se demore o se iría a demorar el día de mañana por este tipo de conflicto, y no perder la oportunidad que si los fondos están, realmente se inviertan, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Daniel lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? Lo llevo de la gestión a la política macro, Sí. diputado. El miércoles va a haber una reunión entre los gobernadores por este famoso tema del fondo del conurbano, y bueno, hoy se anunció de que a los gobernadores peronistas se sumarían los gobernadores incluso de Cambiemos, y que esto estaría mostrando de que, bueno, quieren bajar un poco el cambio, no llegar a la confrontación y demás. ¿Qué futuro le ve usted a ese conflicto, diputado? Y el futuro es sincerar la discusión que hay que dar en la Argentina. Nosotros venimos insistiendo hace varios presupuestos. El último nosotros hicimos puntualmente planteo de 2 o 3 medidas para discutirlo. Solamente pudimos avanzar en redimensionar el Fondo Federal Solidario de la Soja, que fue cuando se consiguieron 5.000 millones adicionales para las provincias, pero no pudimos discutir el proyecto que nosotros habíamos sugerido del Fondo de Convergencia, que era, creemos, el que podía resolver la cuestión de fondo. El tema es que, sincera este tema, es decir, en Argentina lo que hay que discutir es la redistribución de los recursos. Este fallo, ¿y por qué se suman o se pueden sumar gobernadores que no son peronistas? Porque no es una cuestión de partidos políticos. A ver, a Mendoza, el fallo a favor de la provincia de Buenos Aires lo va a perjudicar. A Salta, que tiene un gobernador que es peronista, a Mendoza, que tiene un gobernador que es radical de Cambiemos, a Schiaretti, que es un gobernador peronista, si se quiere, más independiente, a cualquiera. Esto no tiene que ver con el color político del gobernador, tiene que ver con la realidad. El fallo de la Corte a favor de la provincia de Buenos Aires son casi 2.500 millones de pesos menos en el año para Salta, 7.000 millones para Córdoba, 2.000 y pico para Misiones, 3.000 y pico para Entre Ríos. Es un tema que ya lo hemos dialogado. Entonces lo que los gobernadores están pidiendo es un diálogo con el gobierno nacional para ver de qué manera, si el fallo sale de manera positiva, se va a compensar esa pérdida para las provincias, porque no es que el fallo determina que le paguen a la provincia de Buenos Aires una deuda, sino que determina que hay que pagarle a la provincia de Buenos Aires lo que reclama, pero esa plata se saca de las provincias, porque Ahora, es del mismo fondo, no es que se amplíe el fondo. Claro, entonces, sí. Diputado, pero este es un problema que ya viene de arrastre, tiene sus años, desde el momento mismo en que se crea el fondo de reparación histórica, bueno, sí, se comprendía porque el conurbano y lo demás, pero el propio presidente Menem reconoce que había como un desborde y le pone un límite. ¿Por qué no allí un límite definitivo? ¿Qué es lo que se negocia o qué es lo que se puede negociar ahora que hubiese evitado este conflicto actual? No, lo que pasa es, a ver, ¿qué es lo que habría que haber discutido y lo que nosotros a veces parece tan insistente que veníamos diciendo desde Salta y que a veces no se escuchaba y
y por qué se insistía con discutir el proyecto del Fondo de Convergencia, porque era la redistribución de los mayores recursos que genera la Argentina, sin afectar lo que ya recibía cada provincia. A ver, en el fondo, si vos te pones en la posición de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es lógico que pida una actualización de un fondo que creado en el año 92, con el tope del año 96 de 650 millones de pesos, y que dice la gobernadora, bueno, pero 650 millones de pesos no es lo mismo en el año 96 que ahora. Bueno, el problema es que por ahí no ve la gobernadora. El problema que no ve la gobernadora es que su reclamo, en caso de ser tomado, afectaría claramente a el resto de las provincias. Entonces yo lo que no comparto con la gobernadora es cuando dice, yo con tal de defender lo mío, no tengo problema en pelearme con todos los gobernadores. Y bueno, la gobernadora tiene que entender que además de ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, representa una fuerza política que hoy gobierna la Argentina. Y lo que más me llama la atención, que el presidente Macri salga públicamente a darle el apoyo a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dejando desprotegido el resto de las provincias. Entonces, ¿qué tiene que generar esto? Para cerrar la contestación de tu pregunta, la discusión de la política de distribución de recursos en la provincia. Hay que discutir claramente la nueva política tributaria, la nueva política fiscal y, ¿por qué no?, la asignación de mayores recursos en la Argentina, pensando, a ver, si yo pienso bien, de acuerdo a la expectativa que tiene el gobierno, la Argentina comenzaría una etapa de crecimiento de su PBI al 2,5% este año. Creo que están planificando el presupuesto al 3%. Bueno, llegó el momento de discutir ese crecimiento del PBI, cómo lo vamos a distribuir. Si lo vamos a distribuir con los criterios tradicionales, y bueno, la brecha de desarrollo en Argentina va a seguir extendiéndose. Si ese 2, 2,5, 3, 3,5, 4, hasta donde lleguemos, el crecimiento del PBI, lo distribuimos con criterios de compensación o convergencia, y las cosas en la Argentina pueden cambiar. Por eso es el momento adecuado para discutirlo ahora. Diputado, ahora, teniendo en cuenta la experiencia reciente con el gobierno nacional y demás, el hecho de que ese gobierno, el presidente, manifieste públicamente su apoyo a la demanda de la gobernadora y que la gobernadora, insiste en esta cuestión, ¿no le parece que no tiene que ver con que no se están dando cuenta de algunas cosas, sino más bien con una visión demasiado centralista de la política y del país? Yo creo, y ya es una opinión personal, claro, que desgraciadamente el tema del fondo de conurbano bonaerense quedó metido en el medio de la campaña de la provincia de Buenos Aires. Y el presidente de la Nación y la gobernadora están dando un mensaje a los bonaerenses de que nadie los defiende mejor que el presidente y la gobernadora. Desgraciadamente eso ha quedado así y ha generado un impacto negativo en el resto del país. Eso es una opinión personal, pero que uno la hace en función de leer las declaraciones. No veo por qué haber instalado este tema en estos momentos sin discutir el contexto de las políticas de distribución de recursos. Me parece que tiene que ver con eso, con la elección de la provincia de Buenos Aires, y mostrar a la fuerza política del presidente y de la gobernadora como la fiel defensora de los intereses de la provincia de Buenos Aires a costa de lo que sea. Por eso, bueno, hubiese servido repasar el debate de origen del fondo, ¿no? Porque en realidad sí, es lo mismo. Seguro que sí. Ahora, no creo en improvisaciones, no creo que ni el presidente ni la gobernadora de la provincia de Buenos Aires estén sin advertir esto. El problema es lo que nos toca a nosotros, y cuando hablo de nosotros, ya no hablo, como decíamos hace un ratito, de peronistas, radicales, el resto, porque esto, por algo los gobernadores de las provincias no peronistas se empiezan a sumar al diálogo, como el gobernador de Santa Fe, que es del socialismo, ¿no? Tampoco ni del peronismo ni de Cambiemos. Entonces, todos advierten que el agujero que se le va a generar en la administración de cada una de las provincias es muy grande. Ahora, si ponemos en la mesa el fondo de conurbano bonaerense, se lo actualiza dándole razón a la provincia de Buenos Aires, pero a la vez se dice, bueno, el impuesto al cheque va a ser coparticipado del 100%, es una cuestión que compensaría. Ahora, por otro lado, queremos avanzar en una política tributaria que va a sacando presión impositiva a las actividades, y una de las cosas que se había hablado era
la posibilidad de derogar este impuesto. Pero ¿cómo vamos a derogar el impuesto al cheque si es la única herramienta que tendrían las provincias para cubrir este desfasaje del reclamo de la provincia de Buenos Aires? Entonces, creo que hay que aprovechar esta situación para discutir presupuesto, política tributaria. Por eso el gobernador Urtubey volvió a reclamar que se envíe el proyecto de ley de reforma tributaria ahora al Congreso. Entonces, discutir la reforma tributaria, discutir el presupuesto y discutir qué vamos a hacer con el crecimiento que se vaya generando en la Argentina. Si el gobierno nacional tiene la expectativa de que este crecimiento se consolide, queremos discutir nosotros cómo vamos a distribuir ese crecimiento. Lo que no queremos que ese crecimiento se distribuya de la misma manera que se está distribuyendo ahora los ingresos a la Argentina a través de la coparticipación, porque sería una cuestión muy injusta. Diputado Pablo Cosiner, gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes, hasta luego.